Oye, ya, listo. Entonces, ujú, les digo, me voy a mover tantito a los tracks, entonces ya si alcanzo mañana, me regreso a los trifásicos. Nomás porque quiero que vayan avanzando en una práctica que les voy a dejar ahorita. De hecho, como les decía, los tracks no se utilizan tanto. Ahorita explico un poco otra vez por qué. ¿Sí están viendo ahorita mi presentación? Bueno, la pantalla. Ah, tengo que cambiar. No, todavía no me parece que no. No, ¿verdad? Permítanme. Se me olvidaba que tengo que mover esto para acá. Entonces... Ah, siempre que baja la temperatura me, me hace estragos. Según yo, ya ahora sí, ¿no? Debería de verse la presentación. Sí, ahora sí se ve. El ¿Ahora sí se triac. ve? Ok, bueno. Pues vamos a ver un poco los triacs, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poco de ellos. Los triacs tienen varias formas, dimensiones o encapsulados, como el primero que están viendo por acá. Dejen jalar mi pluma. Está. Y esto, ya. Como este encapsulado, que parece pues el de un transistor, pero el transistor grande, creo que es un, ¿qué? TO 220, el que es así grandecillo. Eh, pero también hay como este que parece como de esos sensores de temperatura para refrigerador, literal, nada más que pues la parte de abajo de la placa es un disipador. Lo mismo el cuadrado que está aquí enseguidita, aquí, ¿sí? U otro en forma de corcholata, o sea, de transistor que parece corcholata, que ya también ya han visto. Incluso hay unos triacs ya chiquitos de montaje superficial. O sea, no por chiquitos significa que no sirvan, no, no. Son chiquitos porque pues funcionan con 220, 120, pero la corriente que manejan es de 1 ampere o algo chiquito. O sea, es una aplicación donde lo que vas a controlar no es muy grande. ¿Sale? Lo dibujé así feo porque en teoría ya ven que los de montaje superficial como que tienen 3 patitas nada más o les ponen así, tres así y se soldan y como que lo de atrás también se solda al PCB. Entonces imagínenselo acostado. Y aquí las letritas. ¿Sale? Más o menos esa era la idea. Entonces, si lo vemos ya aquí, el TRIAC literalmente son dos SCRs, les llaman back to back, o sea, espalda con espalda. Nada más que pues están invertidos. ¿Sale? Entonces, cuando llega la energía por aquí y está en un sentido la polaridad del semiciclo positivo, pues la energía va a pasar por aquí y va a salir por acá. Cuando cambia de sentido, perdón, la energía, pues sí, el voltaje, y va en el semiciclo negativo, o vamos a ver que el positivo ahora entra por abajo, pues va a ir por este de aquí, y va a salir por el de arriba, ¿sale? Y solamente se ocupa una señal de control. O sea, la misma señal con la que disparo a este, va a ser la misma señal con la que disparo a este, no al mismo tiempo, ¿sale? ¿Por qué digo que no al mismo tiempo? Pues, o sea, aunque le mando la señal on a los dos, pues el que va a conducir es al que le toca de acuerdo a la polarización que tiene, ¿sale? O sea, si ahorita viene un voltaje positivo, pues aquí está positivo, hacia acá vamos a verlo como negativo, perdón, positivo a negativo, pues entonces va a entrar por aquí y va a salir por acá. Y después vuelvo a mandar otra señal de on en el otro semiciclo, pero ahora la señal viene aquí y ahora viene positiva aquí, positivo acá y negativo aquí, pues entonces la señal va a entrar y va a ser esto, ¿sí? Entonces, aunque yo mando pulsos en los dos semiciclos, ahora sí es como el SCR, pero en el SCR mandábamos como que un pulso por un lado acá y acá el otro. En el SCR mandábamos el pulso 1 y el pulso 2, que también se pueden combinar. Ahorita me voy a la práctica para recordar algo ahí. También se pueden combinar
El problema de combinarlos es que después a mí se me olvida cuándo le toca a cada SSR. Ahorita van a ver a qué me refiero con combinar. Entonces, en el SSR sí conviene dejarlo separado. Aquí en el TRIAC, pues no, porque literalmente se dispara con un solo pulso, ¿sale? Entonces, pues si se fijaron ya aquí, son los dos transistores juntos, bueno, como transistores pegados. Entonces, pues vemos dos SSRs pegados. Y al final, para resumirlo, pues tenemos ya el simbolito donde están un diodito yendo hacia abajo, o otro diodito yendo hacia arriba, y una sola terminal de disparo. Y ahora, pues ya no se va a llamar ánodo y cátodo, se va a llamar MT1 y MT2. Eso necesito que se lo aprendan. Y también apréndanselo con la siguiente relación, porque eso les va a ayudar. Hagan de cuenta que el MT2 es el ánodo y el MT1 es el ¿qué? Ok, Cátodo. así es. Bueno, mantengan eso en su mente ahorita. ¿Alguna duda aquí? ¿No? Pues, bueno, creo que aunque en el simbolito no se ve mucho, pero sí importa su polaridad entre ánodo y cátodo, ¿no? Entonces. Sí, sí importa, pero ahorita lo voy a explicar. Por eso les digo ahorita, nada más con que asimilen ustedes o relacionen que el ánodo va a ser ahora el MT2 y el cátodo va a ser el MT1. ¿Sale? Va. Cosas o valores importantes, así como lo veíamos antes en el SCR o en los diodos, pues aquí lo que hay que tomar en cuenta es el voltaje de bloqueo, que es el que dice aquí. ¿Sale? Voltaje de bloqueo porque pues no le vamos a conectar directa. Que lo podríamos hacer, ¿eh? O sea, si le conectamos directa, le va a pasar algo parecido a lo del SCR, se va a enclavar y no se va a desactivar hasta que no lo saque. ¿Sí? O sea, en esa parte es igual, porque vieron ahorita aquí que son dos SCRs. Entonces, pero bueno, aquí como el trabajo o la aplicación principal de los triacs es trabajar en la alterna, pues por eso le llaman aquí voltaje repetitivo en off. O sea, cuando el SCR, perdón, cuando el triac está apagado, ¿sí? O sea, al estar apagado, me voy a regresar un poquito aquí. Al estar apagado, ya sabemos aquí nosotros que esto se va a comportar como un switch abierto, ¿sale? Y al ser un switch abierto, recuerden ustedes que si yo tengo aquí el voltaje de alimentación, dejen ponerle por aquí una carga nada más para que no se vea solo. Línea, neutro, carga, load, y ya está conectado, ¿no? Entonces, si yo, a ver, permítame un segundo. Bueno, ajá, sí, sí. ¿Cómo buscan estafarte estos monos? Bueno, perdón. Entonces, no debí de haber contestado. Ah, sí. Supongamos que estamos en el semiciclo positivo, negativo, y supongamos que ya se la saben en el sentido de que están con la alterna, pero sabemos que el pico pues llegan a ser como 190 volts, ¿cierto? Entonces, en el momento en que este está apagado, o sea que no recibe un pulso en el gatillo, en la compuerta, pues esta cosa es como un switch abierto, ¿sale? Ya sea en el positivo o en el negativo, pero en ambos casos, pues tiene que bloquear un máximo de hasta 190. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí, doctor, hasta ahí vamos bien. Ah, ok. Entonces, por eso dice ahí que hay que cuidar, o lo que me importa es el voltaje en estado de apagado repetitivo, o sea, el voltaje que voy a bloquear, ¿sale? Entonces, no puedo decir que voy a comprar un triac que me bloquee 120 volts porque
pues bueno, puede ser que no haya, puede ser que sí, pero pues ya sabemos que no vamos a bloquear 120 volts, vamos a bloquear 170, 180, no sé, 190, dependiendo de nuestro pico. Y otra cosa, acuérdense que hay que darle un 30% de colchón, ¿sale? Entonces lo menos que podríamos utilizar es lo menos, un track de 200 volts, y eso se me hace ya comprometedor, ¿sale? Ahorita vamos a ver qué dice aquí que manejan entre 600 y 800. Sin embargo, hay de menos voltaje, también hay de 200, de 400, 300, etcétera. Los más comunes también, o sea, en voltajes que corrientes que manejan, los más comunes andan entre los 4 y los 40 amperes. No hay triacs así súper poderosos, por eso les digo, ustedes van a pensar, oye, pues si controlo la alterna, ¿por qué no hacemos o por qué no existen triacs o sea, triacs comunes que manejen 100 amperes? Porque en la aplicación o en la vida real no hay cargas de alterna tan grande, ¿sí? Si se ocuparan, por ejemplo, 100 amperes o 1000 amperes, pues entonces ya no se utilizaría un track, se utiliza un contactor que es algo así como un relevador, que ya también les había platicado un poquito, más adelante los vamos a ver. Sí, porque algo de ese tamaño de 1000 amperes, pues es como un motor muy grande, porque sí los hay, una subestación para desconectar transformadores, o sea, no hay aplicaciones en las que se requiera el TRIAC como tal. Y van a decir, bueno, ¿y para controlar los motores? A ver, vamos por partes. Les dije que había dos motores. Estaban los universales, que parecen que son de alterna, aunque ya sabemos que son de alterna y de directa. Y estaban los de inducción, ¿sale? ¿Ustedes han visto un universal, no sé, de 5000 watts? Menciónenme alguno. Y probablemente se quedan pensando como uno de 5000 watts. Sí los hay grandes, por ejemplo, las aspiradoras. Si van a Home o algún lugar de esos, las aspiradoras es como que te las venden industriales. Ya ven que se las venden con capacidad de 2.5 HP o incluso hasta 3 HP. Los routers Los routers también. Vamos a pensar un router de 1 HP y medio. también, Bueno, pues cosas así como ay, ¿cómo se llaman esos? Ay, ya se me fue ujú. Tornos. Tornos, no. El torno sí es de inducción. Inducción. Sí, ahorita te lo platico. Oh. Yo sé que igual vas a pensar que es universal, pero no, es de inducción. Bueno, entonces ahorita, por ejemplo, pensando en la aspiradora más grande, o la Karcher, o el esmerilador, o el taladro, multiplíquense los 3 HP por 746 watts. ¿Cuánto es? Porque acuérdense que un caballo pues, son aproximadamente 746 watts. 2238. 2238. ¿Y el de 2.5? Como 2000. 190 y algo, 1190 y algo. 1965. 1865. Y el de 1.5, pues es como 1000, ¿no? 1000 y algo. 1119. 1119, correcto. Entonces les digo, no hay motores muy grandes universales. Luego van a decir, pues tampoco hay de inducción. Sí, sí, sí hay algunos, pero, o sea, los que vemos nosotros comerciales, por ejemplo, el de la bomba del agua, bomba de la casa de agua. También igual hay de medio HP, de 1 HP y de 1,5 HP o hasta de 2 HP. ¿Sale? Puede haber. Pero otra vez, estas bombas de casa, aunque están en alterna, bueno, más bien ellas sí, sí, porque están en alterna, son de inducción. ¿Sí? Son de inducción, no tienen escobillas. Entonces, al ser de inducción, lo dijimos la primera clase, se controlan ¿por qué? Por frecuencia. Por frecuencia.
Y acabamos de ver, bueno, todavía no lo vemos, pues, pero al TRIAC, si lo ven aquí, pues el TRIAC no tiene capacidad, si lo ven así a grosso modo, no tiene capacidad de aumentar la frecuencia en la carga. Entonces van a decir, bueno, ¿y si yo hago un PWM? Sí, pero lo que vas a hacer con el PWM es nada más jugar con el voltaje efectivo en la carga, ¿sí? No con la frecuencia. Aunque tú estés haciendo PWM, finalmente vas a estar trozando el voltaje, que ahorita lo voy a ver también más adelante, pero estás trozando voltaje, pero la frecuencia siguen siendo los 60 Hz. El TRIAC no va a tener forma de controlar la frecuencia, hacerla más rápida o hacerla más lenta. Ahí se ocupan los inversores que vamos a ver en un rato. Entonces, pues, por esa razón, pues las bombas, los refrigeradores de la casa, ¿qué más tiene uno de inducción? Los ventiladores del techo, los de pedestal, de techo, son de inducción y también, pues no los puedes controlar. Sale. Entonces déjenme borrar ya un poquillo lo de abajo para ir limpiando mi tiradero. Entonces, pues de inducción el TRIAC no funciona. No me sirve más que para prenderlos. O sea, para prenderlos sí podría usarlo como si fuera un relevador de estado sólido. Pero pues si lo voy a usar como relevador de estado sólido, pues mejor compro un contactor. ¿Sale? Entonces por eso les digo que los TRIACs no se utilizan en mucha aplicación. Ah, y ahorita que me preguntaban de motor de torno. Podría ser que igual yo me confundí al decirte que no, pero si estamos pensando en el usillo, ¿sale? Aquí voy a poner rápidamente, espérame, motor de torno. Entonces, como el torno está compuesto, tiene varios motores. Por ejemplo, si lo ves así, el motorcito que está acá, y que hace que se mueve ¿cómo le llama esto el profesor? ¿El chuck? Creo que sí es el chuck, no. Chuck. El chuck, ¿verdad? O el chuck, bueno, chuck. Este gira con un motor que está acá, que es de inducción, y la velocidad la controlan con los viejitos o los más baratos, los controlan con bandas, con poleas. Son Perdón, también cambian el engrane luego a veces. ándale, ajá, bueno, también el engrane. Ujú. El engrane, poleas, y ya los más nuevos, pues traen motores de inducción que están controlados con un variador de velocidad, que en realidad es un variador de frecuencia, y entonces eso sí puede controlar la velocidad de esta cosa, pero pues otra vez, como como lo dije y lo repito, es pues por frecuencia. En donde sí pudiera haber un motor de escobillas, porque los he visto en algunas de estas aplicaciones o fresas, pero es en el usillo, por ejemplo, en un motor Una CNC. exacto, de fresa CNC. Pero no en el motor, repito, o aclaro, no en el motor que mueve todo el usillo, sino el motor que va montado en el usillo, que va desbastando o maquilando piezas. Ahí sí he visto, estoy buscando uno. Por ejemplo, en este motor que va acá arriba, que es el que de alguna forma pudiera hacer algún desbaste en las piezas, pues sí lo ponen de directa. O el router, ya ves que hace ratito tú mismo me mencionaste los routers. Por ejemplo, en estas mesas de madera que utilizan para cortar MDF, el motor que ponen aquí literalmente es un router. Entonces, donde va un motor ya de más precisión, pues es por ejemplo, como este que estás viendo aquí, parecería un motor a pasos, pero más tarde les platico un poquito de ellos. Puede ser más bien un motor o PMCM o un BLDC. Y ahorita en su momento les voy a platicar de ellos. Y esos son los que podrían mover el eje o un poco el usillo, no sé, pero o sea, me refiero en posición, para posición. Pero para desbastar, pues ahí sí no tiene caso un motor de estas características, cuando su talacha es correr lo más que pueda, porque literalmente en un router lo que más quieres es que vaya volando y desbaste todo lo que tiene abajo. Entonces, pues ahí ponen motores más baratos, como el caso de un motor universal, ¿sale? El caso de un router o pues tal vez podría ser incluso hasta un taladro, o sea, sí se podría acoplar, pero te digo, bueno, la mayoría de esos casos son universales. Entonces, bueno, siendo universal sí le puedo hacer algo yo con un TRIAC, sí le puedo controlar la velocidad, y les digo, está dentro de un valor que sí puedo yo manipular, ¿sale? Entonces, por aquí otra cosa que me interesa es la corriente de disparo, ¿sí? Que déjenme cambiar aquí se me quedó el borrador.
Ya se quedó atorado esto, espérenme. Ahí está. Sí, la corriente de disparo, como en el TRIAC, digo en el SCR, voy a estar confundiendo esto. Y te dice que el voltaje mínimo para dispararlo es arriba de 1.5. ¿Se acuerdan que en el TRIAC decía que era 0.7? En el voltaje de compuerta Decía. decía, ajá, y aquí pues más o menos te dice que el voltaje que debes de superar es de 1.5. Todo esto pues es pensando en un solo componente, pero vamos a ver en algunas hojas de datos que pues esto puede cambiar, ¿sale? Por ejemplo, este TRIAC, el 2N6071, pues dice que hay triacs de estos, van a ser de 400, de 40, de 4, perdón, 4 amperes RMS en voltajes de 200 a 600 volts. Y ahí tiene el MT1, el MT2 y su respectivo imagen física. Este es un TO, bueno, un T0, TO, perdón, TO 225, que parece de un transistor que ya hemos usado. Incluso hasta parece el del SCR que compraron para su práctica. ¿Sale? Entonces aquí dependiendo si compro el 71A, el 73A o el 75, va a ser el voltaje que va a manejar. ¿Sí? Aquí maneja algo también como un B, el A o el B. Se supone que a veces la última letra te dice dos cosas, o la temperatura en la que pueden trabajar, o también te dice el tipo de encapsulado, y eso depende del fabricante. Porque si se fijan aquí, acá en esta parte de aquí, que estoy rayando ahorita, pues se supone que vienen los que terminan en A, abajo los que terminan en B, y pues lo único que cambia es como que la corriente de disparo, porque las temperaturas pues son casi las mismas, ¿sí? O sea, son las temperaturas mínimas y máximas bueno, mínimas y las ideales a las que debería de estar operando. Y por ende, pues la corriente de disparo, ¿sí? Pero bueno, fuera de eso no veo mucha diferencia, pues si son para el mismo voltaje y las mismas capacidades en corriente por acá arriba. Si quieren, déjenme borrar esto de acá abajo. Sí, o sea, todos esos tienen la misma capacidad en corriente, 4 amperes. Se fijan otra vez aquí, me dice una, una corriente transitoria pico que no se vuelva a repetir dentro de un ciclo, hasta de 30 amperes. O sea, puedo tener ahí un pequeño microcorto, pero que no se vuelva a repetir. Y pues también tenemos una razón de fusión que puede permitir algunos cortillos ahí, ¿sí? De 3.7 amper cuadrado por segundo. Y si se fijan, de todos modos, aquí te da la restricción. Te dice que lo más que debe de ser o no te debes de pasar es de medio ciclo a la hora que ocurre ese golpe o ese trancacillo. Otra vez, aquí te dice la potencia de la compuerta pico. O sea que en algún momento también se te fuera la mano y le dejaras ir mucha potencia a la compuerta. Este, potencia promedio de la compuerta. Se supone que cuando hagamos que se dispare, la potencia que debe de consumir o demandar ahí la compuerta no debería de superar o de estar trabajando dentro de los 500 miliwatts más o menos. El voltaje de compuerta pico dice que es de 5 volts. Eso van a ver que no es cierto, porque literalmente le puedes poner la alterna, le puedes poner los 200 volts así y lo puedes prender siempre y cuando cuides, ¿dónde está? Ah, siempre y cuando cuides esto que está aquí abajo, ¿sí? O sea, que cuides la corriente que le entra a la compuerta. Por eso les digo, más que el voltaje o más que la potencia de arriba, pues es cuidar un poco la corriente. Ya sé que en el TRIAC les dije, en el SCR les dije que no había tanto problema. Pues ahorita van a ver que en el TRIAC también es casi lo mismo. O sea, también son muy nobles estos componentes. O sea, aguantan trancazos en las compuertas, no en sus terminales principales, o sea, en las compuertas. ¿Sale? Entonces, pues, por ejemplo, aunque dice aquí que el voltaje máximo en la compuerta serían 5 volts, pues vamos a ver que lo podemos disparar más. Digo, lo podemos disparar con más. Por aquí, la temperatura de la unión, ¿sí? Acuérdense que es la temperatura que va alcanzando el semiconductor adentro, o sea,
lo que está haciendo la parte de bloquear el voltaje y activarse y prenderse, o sea, lo del centro, del corazón del integrado, esa va a ser la unión. Aquí te da su temperatura en la que puede operar. Temperatura de almacenamiento, pues lo puedes tener hasta en 150 grados. Obviamente te lo dice así porque tú te tienes que asegurar, cuando le pongas un disipador, que la temperatura de operación no rebase los 110 grados. ¿Sale? O sea, de todos modos, aunque lo tengas en un lugar muy caliente, es tu problema, quién sabe cómo le hagas, pero tienes que enfriarlo. Literalmente, casi es lo que te explican. Y también aquí te dicen, en este caso, qué tan fuerte lo atornilles para que no sé, no vayas a ocasionar un daño o algo pueda pasar. O sea, te dice con qué fuerza debe de quedar sujeto el tornillito que presione el componente al disipador. Sí, ¿Hay, adelante. hay algo para ver con qué torque estamos, bueno, con qué fuerza estamos poniendo? ¿Presionando? Sí, Ajá, sí lo hay, nada más que no va a ser algo que pues tengamos en el laboratorio. Ahorita te lo presento. que no ando muy preciso con eso. Torquímetro de mano. Son estos juguetitos. Siempre abro y me sale Mercado Libre. No, ya. Estos torquímetros, literalmente, pues es una matraca. Sin embargo, pues en la cabeza o en la matraca como tal arriba, tienen un dispositivo que le transmite la tensión o la fuerza que estás aplicando a las tuercas. Y aquí te diría el torque aplicado. Porque también hay torquímetros dinámicos que pueden medir los torques en los motores, pero estos se llaman estáticos porque miden el torque que tú aplicas a la hora que presionas un tornillo, tuerca, etcétera. ¿Sale? Ok. Ujú. Va. Estos son chidos digitales, pero también hay unos baratitos acá, pues muy robustos, muy rudimentarios, iba a decir la palabra, en los cuales se supone que aquí atrás le ajustas como que le llaman, no es que le llamen, perdón, truenan. O sea, cuando ya llegaste al torque que quieres tú y le das más, esta cosa hace crack, o sea, como que se barre, pero no es que se barra, sino que tú lo puedes como ajustar o programar en el mango para que soporte cierta tensión. Yo me imagino que adentro tiene un mecanismo con un resorte tensor o algo así. Entonces, cuando giras aquí, pues lo que haces es que le aumentas o le quitas tensión. Entonces, cuando ya llegaste al torque que quieres, esta cosa empieza a tronear y eso quiere decir que ya te pasaste y hasta ahí va a llegar. A menos que le vuelvas a apretar, pues puedes volver a apretar tú más la tuerca y así. Pero bueno, es que estos son un poquito más inexactos, son como para aplicaciones, por ejemplo, los que vas a apretar la tuerca en una llanta, como lo hacen usualmente los mecánicos, pero ya ves que aquí nos vale queso y y aprietas y ya, pero pues se supone que debería de estar todo apretado con cierto torque. Ujú, Entonces, sí, luego los para bar. eso. Bueno, Sí, sí, por eso los echan. Bueno, entonces, pues ya esas son las cosas que pues más o menos nos importarían. Sin embargo, lo más importante de él es el voltaje de bloqueo, la corriente que soporta en RMS y pues ya. No que no sirva, no. Pero no se aplica mucho el de consideraciones de circuito de fusión porque es raro o es difícil que utilices al TRIAC con un capacitor, por ejemplo, para hacer como lo hacía el rectificador. Ahorita van a ver que sí se le pone un capacitor, pero es para otra cosa. Entonces, esta parte, pues, nos importaría siempre y cuando supiéramos que en la carga, en la aplicación, va a tener algún transitorio que pudiera lastimarlo. ¿Sale? Va a haber otra cosa que lo puede lastimar, pero ahorita les digo cómo lo vamos a aliviar. Bueno, entonces, ¿qué tiene el TRIAC? Parecido al SCR, por ejemplo, tienes que superar, por ejemplo, sus 5 volts de alimentación y puedes llegar hasta los 200 volts de bloqueo o los 400 o 800. ¿Qué quiere decir? Que se supone que debería de bloquear todo el voltaje que tú quieres. Si fuera ideal, bloquearía todo el voltaje que tú quieres en sentido positivo y en sentido negativo, lo cual pues no ocurre. ¿Sale?
No ocurre porque pues ya vimos que si es para 600, si es para 400, si es para 200 y tú rebasas ese voltaje, lo vas a fracturar, lo vas a quemar, lo vas a romper. Se oye raro, pero así va a pasar. Entonces ya no va a servir. Y van a pasar dos cosas. Se funde y se queda pegado o se abre y se queda en circuito abierto todo el tiempo. Pueden pasar las dos cosas. La otra, pues es que también debería ser que cuando tú lo actives, la corriente debería de ser infinita, pero pues tampoco eso va a pasar. Ya sabemos que la corriente va a tener un valor máximo. Ah, y otra cosa que se me estaba a mí barriendo, no está en esta lista, no está en esta lista, pero también requieres una corriente mínima de sostenimiento. ¿Qué quiere decir? Que si le pones carga, me voy a adelantar un poquito, ¿no? Ahorita me regreso. Si aquí le pusiéramos una resistencia muy grande, acuérdense que también ya les había dicho, resistencia muy grande implica una carga pequeña, ¿sí? Resistencia grande, una carga pequeña, porque la corriente va a ser chiquita. Donde sea así, una resistencia chiquita, la carga es grande, porque entonces pasa una corriente brutal, una corriente que ya le pesa a la fuente y le pesa a los componentes. ¿Sí se entiende esa parte? Bueno, entonces si yo pongo una carga muy chiquita aquí, en esta parte, bueno, pues es que también estoy trabajando en alterna, pero bueno, supongamos que por alguna razón lo conecto en directa, nomás es para ejemplificar esto. Si lo conecto en directa, ya sabemos que en directa se va a enclavar cuando yo le mande el pulso aquí a la compuerta. Sin embargo, si la corriente que pasa por aquí es muy chiquita, es del orden de miliamperes, a la hora que yo quite la alimentación acá en la compuerta, el triac sí se va a apagar, ¿sale? Se los recuerdo porque eso pasa en el SCR. ¿Y por qué no pasa pues en las aplicaciones? Pues porque en las aplicaciones por lo general la carga es tal que pues siempre va a pasar una corriente en el orden de miliamperes, pero no sé, unos 100 miliamperes, 200 miliamperes, un ampere, una corriente ya decente que rebasa la de sostenimiento. Y ahí lo que va a pasar es que yo cuando apague el triac, que lo desconecte, que le quito el pulso de disparo, este sí se apaga porque acuérdense que pasa o tiene sus cruces por cero, ¿sale? O sea, al pasar de semiciclo positivo al negativo y viceversa, en esta transición, pues el voltaje es cero, la corriente en ese instante es mínima, por eso es que se apaga él, ¿sale? O sea, aunque estuviera alimentado bueno, es que no, con la directa no se explica bien, pero eso es lo que sucede. Como está cambiando el voltaje a la hora que cruza por cero, la corriente aquí es tan chiquita que pues no se alcanza la corriente de sostenimiento o de mantenimiento y por eso el semiconductor se apaga. ¿Y cómo lo vamos a notar? Pues es que si yo le mando pulsos, por ejemplo, on, se va a prender. Y si lo dejo ahí prendido, pues ahí se va a quedar todo el tiempo. Pero si de repente lo meto en off, pues el semiconductor se va a apagar. Si de repente le mando varios pulsos, pues solamente cuando esté prendido aquí, va a estar prendida la carga, o sea, va a estar, pues sí, prendiendo y apagando según yo lo esté encendiendo. Lo importante aquí es que se va a apagar hasta que cambie de semiciclo, no porque, no porque esté pasando aquí en la señal y yo le diga, ay, préndete aquí. Y ahora, pues apágate acá. No, acuérdense que yo lo puedo prender cuando yo quiero, pero él se va a apagar hasta que cruce en cero. ¿Quedó claro eso? Sí, profesor. Va. Entonces, pues bueno, por eso es esta gráfica que se pone así un poquito, de que se supone que la corriente que debería bloquear es infinita y el voltaje también, pero pues obviamente no es cierto eso, no es bloqueo de voltaje infinito ni corriente que soporte infinita. Por eso muestra esta curva. ¿Sí? O sea, no lo ven como la de disparo. O sea, si fuera la de disparo sería algo así. Así y así.
pero más bien lo que nos está diciendo es que debería de bloquear el voltaje que ustedes quisieran y soportar la corriente que ustedes quisieran, pero pues no es así, ¿sale? Entonces, estos son unos modelos de transistores comunes, BT, los BTA, así los piden, BT o BTA. Sin embargo, también hay unos 2N, como el que vimos ahorita, este de acá atrás, un 2N. Lo que tiene este 2N, pues es que tenemos diferentes familias o diferentes voltajes, perdón, pero para todos el caso de la corriente, pues es la misma. Lo que va a cambiar es el precio. Una corriente chiquilla o chiquita, pues, depende de su aplicación. ¿Sí? De hecho, no sé quién de ustedes ha comprado o ha tenido una lámpara en su casa que sea dimeable o regulable, que la luz suba o baje. Pero no en un foco ahorrador, tiene que ser un foco tipo incandescente. Pero el taladro hace eso. Bueno, ok, Pero no tengo una. Sí las sí. ubico. ¿Perdón? Sí las ubico nada más, pero no tengo una. ¿No? Bueno, preguntaba porque el circuito que viene adentro es literal el que ahorita les voy a pasar. Ustedes pueden hacer una lámpara dimeable para su casa, pero siempre y cuando sea resistiva, no le vayan a poner focos ahorradores porque va a parpadear, no va a hacer su chamba. ¿Sí? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Rápido. Tenemos diferentes formas de dispararlo. Al igual que el SCR, lo podemos disparar de forma como muy rudimentaria o rústica, así con la misma alimentación que él recibe. También con la misma alimentación que él recibe, pero utilizando un transformador de pulsos, como también ya lo habíamos un poquito platicado. También desde su misma alimentación, si se fijan, siempre están siendo alimentados desde su propia fuente, aquí, ¿sale? Pero pues la parte que lo dispara, aquí en este caso, pues es un opto. Acá, como dije, un transformador de pulso. Acá, pues está directo. Ese simbolito que está aquí es un diac. Ahorita les platico qué hacen los diacs. Acá se supone que habría otro circuito que haría pues es eso mismo. O sea, este circuito, si se fijan aquí, es como un interruptor. Nada más que le están poniendo aquí un puente rectificador. Ahorita les voy a enseñar un truco también. Ahorita este circuito va a tener sentido en algo que les voy a mostrar más adelante. ¿Sale? Igual aquí otra vez con un transformador. Estos valorcitos que nos ponen aquí nada más son como, pues, referencia. No quiere decir que ese es el valor siempre. Obviamente necesitaríamos ver otros parámetros. ¿Sale? Lo puedo disparar desde un circuito integrado. Sí, pero pues yo la verdad no lo haría. No, al menos no estando conectado a la alterna, porque si no sabes qué estás conectando, es muy fácil que te eches la parte digital. Yo siempre recomiendo utilizar optoacopladores, como lo que estamos viendo acá arriba. ¿Sí? Otra vez, si se fijan acá, también que voy a poner ahorita, es muy parecido a este. Lo que va a cambiar, ahorita quito las rayas, lo que va a cambiar es que lo disparas a través de un transistor. O sea, a través de un transistor le darías el pulso a la compuerta, pero la pregunta es, ¿qué va a disparar al transistor? ¿Sale? Entonces ahí o hago algún medio de acoplamiento para ponerle algo digital, o me agarro de la alterna y hago un pulsador ahí con un 555, no lo sé. No lo sé, pero bueno, finalmente también se puede hacer. Y sí funcionan, si no, no estarían aquí, pero pues tienen sus restricciones. Acá si se fijan, aquí es con un opto. Nada más que aquí el opto recibe alimentación de una fuente adicional para disparar a la compuerta. Y esta fuente, pues de alguna forma, tiene que estar conectada como que a la tierra de mi circuito. ¿Sale? O sea, puedo hacer con un 555 algún pulsador, algún temporizador. ¿Por qué no recomiendo usar una Arduino, un micro o algo así? Porque ellos son sensibles. Entonces, un transitorio aquí
aquí un transitorio de voltaje, es muy fácil que se vaya a través del transistor para atrás y se echa tu tarjeta de 1,000 pesos, 500, 600. Entonces, pues yo no recomiendo que nunca que dejen algo directo. Siempre les pido que utilicen optos. ¿Sí? ¿O hay otro arreglo? Adelante. No, es que no ha visto los Arduinos chinos de 30 pesos. Esos aguantan todo. ¿Aguantan todo? Va, va, va. De hecho, ahorita les voy a poner una foto abajo de uno trabajando. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver un poquito ese circuito básico, que lo que hace, si no tuviéramos este capacitor, y ahorita olvídense del DIAC, entra así derecha la flecha, pues van a pasar varias cosas. Entra el semiciclo positivo que están viendo aquí, entra hacia la carga y también entra hacia acá abajo, ¿sí? Y lo que va a pasar es que si yo le muevo aquí el potenciómetro, y de hecho tengo una resistencia de protección, por ejemplo una de 1 kilo, ¿sale? Esa de 1 kilo, de alguna forma regula la corriente que va a entrar a la compuerta. Pero entonces tengo esta otra cosota, este potenciómetro, este animalón como de unos 20 kilos ahí. Y lo que va a hacer ese potenciómetro es que va a atenuar el voltaje que va a entrar por aquí. Y por ende, imagínense esta misma señal aquí abajo, pero como está pasando por el potenciómetro, pues va a pasar una señal así chiquitita, ¿sale? Igual que la entrada, pero chiquitita, chiquitita. Es que me aparece a mí algo acá, así chiquita. Ahí, chiquita. Es la misma forma, bueno, se supone que es la misma forma de la entrada, pero como está con el potenciómetro, el voltaje se hace chiquito. Entonces, el voltaje suficiente para disparar al triac va a ocurrir en la cresta, porque yo estoy atenuando el voltaje. Entonces, lo que va a ocurrir es lo mismo que vi hace rato en el SCR, que yo voy a poder controlarlo únicamente desde 0 hasta como 90 grados, ¿sí? Más allá ya no voy a poder. Entonces, el hecho de que le incorporen un capacitor, o a veces vienen arreglos con una resistencia y otro capacitor, lo que hace es que le permite o le da un tiempo de carga al capacitor. Y luego, bueno, esta energía del capacitor pasas a través de la resistencia y cargas este otro. El chiste es que estas dos combinadas trabajan, lo voy a quitar tantito, trabajan como si fuera una fuente temporal ahí, la cual pues le va a dar energía al triac durante todo casi todo el periodo. Entonces ya con este arreglo de capacitores, ya yo puedo andar domando la señal o controlándola casi hasta el 180 grados, o sea, ya la puedo cortar más, ¿sale? A veces falla igual como dijo su compañero, o sea, a veces falla un poquito antes o a veces se pasa. O sea, lo Profe, malo de... Adelante. bueno, una duda. Entonces ahí el día que haría la función del optocoplador. No, a eso iba, me faltaba hablar del DIAC. Ahora, ya hablamos o ya les expliqué que aquí hay dos SCRs, ¿están de acuerdo? Aquí. Sí. Ok, hay dos SCRs ahí, ¿no? Aunque están back to back, o sea, están espalda con espalda y son idénticos, o sea, se supone que los hicieron en la misma oblea de semiconductor, son igualitos. La verdad es que no es cierto. Pudiera ser que el primero se encienda pasando el volt y el segundo se encienda pasando el 1.2 volts. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo ya tenga el voltaje que va para acá, y como acabo de decirles que tengo esta resistencia que hace que el voltaje sea más chiquito, pues va a pasar que en cada semiciclo el voltaje, o más bien el encendido del triac no va a ser simétrico. O sea, ¿sí? En el negativo, en el positivo, puede ser que sí se prenda aquí, pero en el negativo puede ser que se prenda tantito antes, o sea, casi pegado al cruce por cero. ¿Y qué implica eso? Que el foco ¿sí se dice titilear?
bueno que esté flasheando, esté Sí, pulsando. Titilar, gracias. Los DIACs están hechos, hay DIACs desde creo que desde el 1 volt hasta los 30 volts, si no mal recuerdo. Volts. Entonces, bueno, dependiendo de un DIAC que pongamos ahí, supongamos que ponemos uno de 20 volts, ¿sí? Lo que va a pasar, voy a poner de 20 volts, lo que va a pasar es que aunque uno se prenda con 1 y el otro se prenda con 1.2, ninguno de los dos se va a prender en ningún sentido hasta que no rebases los 20 volts. ¿Sí me explico? Y eso va a hacer que ya no titilee, porque tiene que prender, hasta que no rebase 20 volts, pues no prende un lado y no prende el otro. Y eso asegura que cuando lo prendas ya rebasaste el 1 volt y el 1.2 que pide cualquiera de los dos SCRs. Para eso es el DIAC. A veces en los focos no se nota, a veces. Pudiera ser que no lo pongas y tu circuito funciona de maravilla. No lo vas a ver. Pero si le pusieras el osciloscopio acá en la carga, pues entonces verías que estás haciendo que titilie, o sea que no prende igual. Está prendiendo, por ejemplo, aquí en una y en la otra prende casi al principio, así. No, lo dice mal, prende. Así, como que lo prendí más. Chups, no, aquí está mal. Ahí está. O sea, al otro le quedó todo este pedazote y a este le queda este pedacito. ¿Sale? Entonces la carga recibe más energía en el semiciclo de abajo porque el de abajo se prende con menos voltaje. Para eso es el DIAC nada más, para asegurarse que el encendido sea exactamente igual. ¿Sale? Y fue un decir el de los 20 volts, porque puede ser uno de 10 volts y con eso es suficiente para que entonces les digo el DIAC sea simétrico en el encendido de ambos semiciclos. ¿Sí? ¿Estamos? Ah, sí, profe, gracias. Va. Si me dijeras qué DIAC debo de poner, van a haber muchos circuitos donde les dan un número. Ahorita lo vemos, la verdad, no me acuerdo el número. Creo que es un D30. Así lo piden, D30, que indica que es un DIAC de 30 volts. Pero en realidad no requerirías tanto, hasta con uno de 10, porque lo único que requieres es asegurar que ya pasaste el 1 volt y el 1.2 del otro lado. Eso es lo único que hace el DIAC, cuidar la simetría. ¿Sale? Bueno, entonces con el DIAC va a pasar lo mismo que el SCR en el sentido de que si yo regulo el voltaje que va a llegar a la compuerta, la entrada, esta es la entrada de la alimentación, déjenme, sí, este es el voltaje que yo puedo controlar, aquí le voy a poner TRIAC, entrada, y aquí le voy a poner carga. Entonces, si el TRIAC se come todo esto, la carga solo va a ver este pedacito cuando yo lo encendí. Si el TRIAC se come todo esto en el semiciclo negativo, pues la carga solo va a ver esto cuando yo lo encendí. Y si te fijas, este dibujito está adrede así chueco. Ese está presente chueco para que me ayude a ilustrar precisamente lo que hace el DIAC. ¿Sí? Porque entonces el de arriba yo lo disparo en este punto, siendo que el de abajo lo disparé casi a la mitad. Entonces, si te fijaste en la carga, recibe menos voltaje aquí que en el semiciclo negativo. Por eso es que parpadearía el foco. Y eso se nota aún más cuando te pones a moverle aquí al potenciómetro y precisamente te vas acercando al ángulo de disparo y te vas acercando como que a la orilla, como del el apagado. Entonces, como te quieres acercar al apagado y si no tuvieras el DIAC, verías que con mayor razón titilea el foco porque pues estás viendo que no se prende igual. Entonces, pues ya, controlando el pote aquí, controlamos el voltaje que va hacia la compuerta y con el TRIAC aseguramos que hasta que no se rebasen los 10 volts, 20 o 30 volts, pues entonces no se activa él y garantizamos que el encendido sea simétrico, que no pase esto, sino que se vea así. ¿Sí estamos?
Sí. El de abajo no me ayuda, la verdad. O sea, me refiero a que el diagrama este de aquí no debería de estar así, sino debería de verse tal cual está acá arriba. Debí de haber removido esta señal para que no les metiera ruido. Quédense ahorita, por favor, tantito nada más con la de arriba. O sea, esta sería por eso dice R, porque es el voltaje en la carga. Y ese sería el voltaje a través de las terminales del transistor, o sea, lo que él se come. Bueno, del triac, perdón. Así. Triac, triac. ¿Sí? Entonces, cópiense ese circuitín porque lo van a implementar. Ese lo van a hacer como intentaron hacer el del SCR. De hecho, así como les prendió de entre bien o mal, porfas me toman sus fotitos de que lo hicieron y me lo mandan ahí. Van a hacer este van a ver que les responde mejor. Ah, ya ven que les dije hace rato que era un DIAC 30. Lo piden entonces así, BR 100. Estoy bien duro mi manzana. Y en la práctica lo único que van a hacer es, como no tienen, o sea, lo vamos a tratar de hacer mañana, lo vamos a simular. Ahorita terminan la del SCR, pero pasado mañana lo vamos a simular para que se lo lleven pues para trabajarlo el fin de semana. Y el fin de semana ya lo hacen en físico. Y lo único que tratarían de hacer es poner, por ejemplo, aquí un amperímetro. Y esto que está aquí, de hecho la carga puede ir arriba o puede ir abajo, ¿eh? No hay problema. De hecho, por lo general la carga la ponen siempre acá, a fin de que uno como usuario lo pueda ver más fácil. Pero entonces, lo que vamos a hacer es ponerle aquí un amperímetro y también le vamos a poner un multímetro, sabiendo que acá va a estar conectado, por ejemplo, a 120. Entonces, cuando nosotros variemos esta resistencia, pues lo que vamos a hacer es que se va a variar el voltaje, como ya lo dije, así. Se va a variar, este sería el voltaje que le va a llegar ya a la carga. Vamos a variar el voltaje en ella y van a ver que su foco va a prender más o va a prender menos, el de la vida real, porque van a ver esto en la simulación. Y en la aplicación, pues como no lo podemos ver en el osciloscopio, pero lo van a medir. En el osciloscopio van a medir cómo cambia el voltaje efectivo en la carga y van a ver también cómo se modifica el amperaje. ¿Sale? Eso es todo lo que tendrían que hacer de esta práctica. Y algo adicional que les voy a pedir de favor que hagan es que hagan este mismo circuito, ya sin medir, ya cuando terminen, a ver si no se les olvida. Es este circuito con esas mediciones, variando el pot. Y ya, eso sería su práctica, para que vean cómo aumenta y baja el voltaje, sube y baja la corriente y el foco prende más o prende menos. Lo que les pido de favor y al final que no se les olvide, para ver si lo alcanzan a percibir, es que quiten el DIAC. Lo quitan así tal cual y le meten el cable directo de aquí hasta acá. Entonces, cuando estén variando el pot, no va a pasar en todo el semiciclo, pero ya cuando estén en los pedacitos más chiquitos, van a ver como que el foco titilea. Y es porque precisamente no es simétrico el encendido. ¿Sí? ¿Se entendió? Dice aquí que esto va a funcionar para una carga menor a 500 watts. Ustedes el foco que van a poner aquí es un foco de 45 o 25 del que tengan a la mano o 60. Solo por favor no vayan a poner un ahorrador. ¿Preguntas de esto?
pues creo que no. Bueno. Ok. Ahora, yo ahorita les voy a proporcionar esta tabla y la van a usar para algunas cosas, pues, prácticas o sencillas. Si quieren, en la siguiente también me traigo una laminita que tengo que sacar de uno de los PDFs, donde te habla un poco de cómo calcular, pues, todo eso de esta cosa, esta red, esto que está aquí en punteado, que es un snoover. ¿Se acuerdan que ahorita cuando vimos los rectificadores, Sí, le ponemos diodos de protección y van los snooves. ándale, exacto, le poníamos el diodito ese de freewheeling cuando era una carga inductiva? Pues aquí es lo mismo, pero aquí no le puedo poner un diodo, porque si le pongo un diodo aquí, pues simplemente la energía va a circular en este sentido, y si volteo el diodo de posición, pues igual la corriente también fluye en este sentido. O sea, no, el diodo no le ofrece aquí no le ofrece esa protección al ¿cómo se llama? Al triac. Acuérdense que la onda del diodo de freewheeling era darle una protección a los rectificadores. En este caso, el snoover es darle una protección al triac, evitar que si este es un motor, que yo prendo y apago cuando yo quiero, que la corriente pase por aquí, y pueda destruir la compuerta porque lo obliga a trabajar cuando pues no le toca al otro semiconductor. Imagínense, están dos SCRs trabajando en espalda con espalda y le toca conducir al otro, pero le prendes el otro. Entonces ahí se genera pues sí, una especie de corto y se destruye el dispositivo. Entonces, para que se vaya la corriente, o sea, esto de aquí, no olviden que lo que se encarga es de comerse los pedazos de la tensión. Pero entonces la pregunta, ¿y la corriente que precisamente hace que la carga inductiva, digo, del motor universal? Porque también puedo poner un motor de inducción, pero el motor de inducción recuerden que lo voy a nada más prender y apagar. O sea, la carga aquí puede ser motor universal o motor de inducción. Pero al de inducción no lo voy a controlar, nomás es para prender y apagar. Al universal sí. En ambos casos, como circula una corriente desfasada, el snoover es el que se va a encargar de transportarla. ¿Sale? Entonces, dependiendo de la corriente que vayan a manejar, si se fijan aquí vienen casi, pues dijimos que los triacs más grandes eran como de 40 amperes, entonces aquí vienen valores ya muy tradicionales, comerciales, que les digo después si gustan, les puedo decir cómo se calculan estos así a mano. Es más o menos como los filtros LC. Tú propones ya sea el capacitor y calculas la corriente, o propones la corriente, la resistencia, propones la resistencia y calculas el capacitor. Pero para eso pues requerimos unos valores que no son tan fáciles de sacar. Necesitamos saber la inductancia de la carga, su inductancia. Necesitamos saber también su resistencia, la resistencia del motor. Entonces, medir la resistencia del motor, pues no es a veces tan difícil si usamos multímetro y lo que tú quieras. Pero a ver, mídele la inductancia. Si no tienes un puente de Winston en tu casa. Entonces, por eso, como ahorita sé que no tenemos eso, entonces de forma temporal pueden utilizar esta tabla de valores ya establecidos, prácticos, y si funciona. Si van a manejar corrientes de 5 amperes, propongan una resistencia de 47 ohms aquí y ya, un capacitor de 0.0047 microfaradios. Ojo, ojo, estos capacitores tienen que ser capacitores al voltaje que van a trabajar acá. ¿Sí? Capacitores de 200 volts, 300 volts o 400 volts. Me refiero a los chiclets. Y estas resistencias sí van a ser resistencias no de las chiquititas de un cuarto de ohm, de un cuarto de watt, perdón. Estas sí van a andar rondando entre los 10 y 20 watts. ¿Sí? O sea, me refiero a que cualquiera de esas dos potencias que encuentren, si encuentran esos 47 ohms en 10 watts, les funciona. En 15 watts, les funciona. O sea, tampoco necesitan una resistencia tan grandota. Es que en realidad la resistencia aquí, la corriente no pasa toda por ella. O sea, bueno, sí, sí pasa por ella. Pero es nada más para estar haciendo como el circuito cerrado entre el capacitor
y el movimiento o la corriente que va, sube, bueno, va y viene de semiciclo. Entonces, pues hagan de cuenta que el capacitor se carga y se descarga, se carga y se descarga. Por eso les digo, no se ocupa una resistencia tan grandota. Una resistencia o es más, si quieren vamos a hacerlo así, para que les dé algo bueno y sin estar vacilando. Por ejemplo, pueden usar de 10 watts, 20 watts, 30 watts y 40 watts. Manejen esta relación, porque pues iban a pasar 40 amperes, entonces sí pudiera ser que se requiera una resistencia para disipar esa potencia. ¿Sale? Entonces ahorita cualquier aplicación que quieran hacer con estos amperajes, pueden tomar sin problema estos valores que están en esta tablita. No creo que me las inventé, las saqué de un datasheet de Triax que tengo. Entonces, por ejemplo, este Triax que está acá atrás, perdón, este circuito que está aquí, déjenme borrar ya todo el tiradero. Ustedes podrían probarlo con un, ¿cómo se llama? Con un Dremel o Dremel, que ustedes quieran. Nada más que tendrían que ponerle aquí su circuito snoover, en caso de que este pues sea un motor. ¿Sale? Y alguien me puede preguntar, oiga, y si le dejo ese snoover y le pongo un foco, pues mejor, porque así cuando quieras y cambies el foco, pues el snoover va a estar por ahí de backup, de respaldo. Pero el foco no lo ocupa, porque el foco es resistivo. Déjenme ya quitar todo esto. Les digo, nada más cásense con eso que les dije aquí. 10 watts, 20 watts, 30 watts, 40 watts, y ya. ¿Alguna duda de esto? Creo que no, profe. Va. Bueno. Ahora les voy a mostrar algunos circuitos de aplicaciones de batalla y les tengo que explicar algunas cosas. Podemos utilizar un circuito con un autoacoplador y de este lado dispararlo iba a decir lógica combinacional, o sea, con compuertas, con un Arduino, con un micro, con cualquiera de esas cosas que ustedes utilizan ahí, o por ejemplo con circuitos como un 555. O sea, cualquier cosa que ustedes hagan digital, ustedes pueden utilizar para disparar este circuito. ¿Sale? Por ejemplo, pueden usar algún temporizador o alguna cosa así. Y y bueno, aquí ahorita les explico en sí este opto, porque aquí nada más te lo ponen así de a pechito. En realidad el opto se llama OptoTriac, se llaman MOCs. Les pido de tarea que me revisen el MOC 3041 y el 3011. ¿Sale? Bajen sus datasheets. Se van a dar cuenta que son muy parecidos. El detalle del MOC 3011, a diferencia del 3041, es que no tienes este detector de cruce por cero. Y van a decir, ya tiene un detector de cruce por cero, entonces ese me sirve a mí. No. Este detector de cruce por cero, hagan de cuenta que es un DIAC, más bien. ¿Sale? Y lo que va a hacer es que si este circuito que está aquí ahorita, aquí, que estoy ahí rayando, este circuito, lo quieren como un relevador de estado sólido, o sea que ustedes manden señales de disparo aquí para prender algo acá, por ejemplo, una resistencia que se prenda ahí 2 horas para calentar agua, o un motor que esté girando de un usillo, un router, lo que ya dijimos ahorita, pero que nada más es prender, este opto está correcto, porque lo que hace ese detector de cruce por cero adentro es literalmente lo que hacía el DIAC, hacer que este prenda simétrico. Sin embargo, acuérdense que necesitamos una resistencia que limite la corriente hacia la compuerta.
Y esa resistencia es esto que estamos viendo aquí. Ahorita les voy a explicar, todavía no explico la parte del encendido. Ahorita la explico. ¿Sí? Es más, yo creo que mejor la explico de una vez antes de seguir con esto. Ay, estaba buscando una lámina que creo que por error no la dejé. Sí, no la quité sin querer. Bueno, voy a aprovechar esta tantito. Ahorita, por eso les dije hace rato, ahorita les iba a decir, pero ya vi que sin querer algo le hice a esta lámina. Bueno, voy a tomar esto que está aquí y lo voy a explicar. Imagínense dijimos hace rato que el de arriba era el ánodo y este es el cátodo. ¿Están de acuerdo? El cátodo es el MT1 y el ánodo es el MT2, ¿cierto? Gracias. Bueno, va a pasar igual que en el SCR. Esta cosa debe ser positiva con respecto al cátodo. O sea, el cátodo es el negativo. Por ende, el voltaje en la compuerta pues también tiene que ser positivo con respecto al MT1 o al cátodo. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ok, va. Después pudiera pasar lo siguiente, que se me invierte este. Se me invierte este. ¿Sale? Pero, pues yo lo tengo aquí en polarización inversa. ¿Sí? O sea, está ahora así como, creo que la regué aquí, ¿verdad? Positivo y negativo, perdón. Ahora tengo positivo, así como que el voltaje entraría hacia acá y saldría así. En teoría, el triac debería de funcionar, pero entonces ahora el voltaje que está entrando a sus terminales es opuesto al voltaje que tengo acá en la fuente. ¿Sí se ve? Entonces ahí no va, no. Bueno, ahorita les voy a decir, no debe de funcionar. Voy a decir esa palabra, ahorita van a ver por qué. Y después, pues para que funcionara, yo tendría que tener la fuente al revés. Y ahora sí, positiva y negativa, porque entonces entraría energía por aquí. Bueno, al revés, entraría el negativo por aquí y saldría por acá. ¿Sí? Lo mismo. Bueno, es que lo dije, no es que lo haya dicho al revés, sino que, o sea, está el positivo y está hacia acá, pero el negativo se va por la compuerta hacia arriba, y lo mismo pasaría acá, el negativo está acá, y el negativo llegaría hacia la compuerta. El positivo, perdón, está acá. A ver, porque sé que rayo mucho y a veces confundo. Otra vez. En esta fuente el positivo entraría por aquí, y el negativo sería por la compuerta. Acá en la otra fuente grande que trae la carga, entraría también por acá, y el negativo sería por el MT2. Entonces, mientras tengo, vamos a verlo así, la polarización positiva aquí y positiva acá va a jalar. Si los tengo otra vez positivo aquí y negativo acá, pues ahora sí, otra vez, si lo quieren ver así, positivo aquí y positivo acá, también va a jalar. Donde no debe de jalar o no va a jalar bien es que lo pongan al revés. ¿Sí? Así. Por ejemplo, aquí está en negativa, y la están viendo en negativa. Ahorita puse la alimentación en la compuerta negativa, siendo que la alimentación en la fuente de la carga es positiva. Y me van a decir, oiga, profe, yo he visto en algunos datasheets de estas cosas que sí funcionan en los 4 cuadrantes. Sí funcionan en los 4 cuadrantes, sí es cierto. Pero cada vez que funciona, lo haces funcionar en esos cuadrantes que ahorita dije, para que se entienda, así. Positivo y negativo y negativo. Así es como va a funcionar. Pero si me dejas como que la carga positiva y la compuerta negativa, o la carga negativa y la compuerta positiva,
Cuando hacen esto, las condiciones de disparo son otras. La corriente en la compuerta es otra. ¿Qué quiere decir? Que tendrías que estar adaptando tu circuito para que funcione en esta circunstancia y en esta circunstancia tendrías que estarle cambiando los valores a los componentes. Entonces imagínense que si estás trabajando con alterna, ¿cómo le harías para que trabajes cuando está bien polarizado, tanto en positivo y negativo? ¿Y cómo le harías para moverle los niveles a la compuerta cuando estás trabajando donde la compuerta está negada con respecto a la carga? ¿Sí me expliqué? ¿Podría repetirlo, profe? Va de Sí, nuez. porque Ok, un poco ok. la fuente que tiene ahí del lado de donde está el gate no es la misma que tiene. No, no, ahorita a manera de ilustración, hagan de cuenta que aquí está la carga, ¿no? Aquí, ahí. RL, está la carga. Y aquí está la alimentación. Que en este caso ahorita le voy a poner así una batería para que se pueda ver la dirección de la polaridad. Positivo, negativo. Y luego acá, pues les dije hace rato que para que funcionara el SCR, o les recordé, dijimos que este es el cátodo, por eso le puse aquí la tierra, y aquí es el ánodo, ¿cierto? Entonces, en el SCR, supongamos que ahorita el que va a funcionar es este, el que acabo de rayar con la flecha. ¿Por qué digo que es ese? Dejen agarrar otro color para no fastidiar con puro rojo. Color azul. Entonces, resulta que la energía de la primera fuente va a pasar por aquí y aquí se va a atorar hasta que no encienda yo la compuerta. Cuando yo encienda la compuerta, obviamente positivo con negativo, pues la energía va a fluir de ahí hasta acá y va a cerrar el circuito y mi carga va a prender. ¿Ahí estamos bien? Sí. Ok, la polaridad de la carga, si se fijaron, fue positiva. Todo esto hay que referenciarlo, no pierdan de vista la base, jóvenes, porfa, el MT1. Eso es lo que necesito que no pierdan de vista. Por eso les dije que el MT1 es como si fuera el cátodo, por eso les dibujé aquí abajo la tierra esta. ¿Sí? Entonces estoy diciendo que el voltaje en la carga, pues es positivo, y de igual forma va a ser positivo el voltaje en la compuerta hacia el cátodo. Ahora sí, ¿correcto? Sí. Ok. Va a pasar que no le cambie el voltaje a la carga. El voltaje a la carga se queda igual, positivo. Pero le cambio el voltaje a la compuerta. Se lo hago negativo. ¿Sale? Se lo hago negativo. Entonces ahora va a entrarle un voltaje negativo a la compuerta. Porque en realidad, bueno, el positivo entraría por acá abajo. Pero bueno, si lo quieren ver así, por arriba, que entra a la compuerta y sale hacia el cátodo, pues va a ser negativo el que va a entrar. Entonces, el voltaje de la compuerta aquí es negativo, voltaje de la compuerta aquí es negativo, voltaje de la carga es positivo, voltaje de la carga es positivo. ¿Sale? Ahorita lo voy a dejar así y ahorita explico otra vez. Después puede ser que le volteo el cable, la polaridad a la batería de la carga, la pongo así. La estoy invirtiendo otra vez toda, bueno, o sea, toda la carga. Y le pongo ahora positivo abajo. Si quieren cambio de color otra vez, por si ya no se ve el azul. Color, le voy a poner verde. Invertí la batería esta. Y ahora acá es el positivo. Y arriba es el negativo. ¿Sí? Si se fijan ahora, pues va a entrar el negativo por arriba. Va a entrar negativo. Mientras que abajo pues llega el positivo. Lo mismo que en la fuente de la compuerta. Entra por el negativo a la compuerta y sale hacia abajo. Ahí lo que estoy haciendo es que el voltaje de la compuerta es negativo y el voltaje de la resistencia también es negativo. ¿Ahora sí se vio? ¿O no?
se me perdieron ahí. Con confianza, ¿se Pues, perdieron los colores? no, profe. Sí, ya. ¿Sí? Sí. Ok. Me queda la última configuración. Me queda ¿dónde? Ah, sí. Resulta que la carga no la volteo, o sea, no la alimentación de la carga no la volteo, la dejo igual así como está, hacia abajo, positivo. Pero ahora voy a regresar la fuente de la compuerta, la vuelvo a poner positiva, ¿sí? O sea, otra vez el positivo iría arriba y el negativo iría abajo. Entonces, el voltaje en la compuerta sería positivo y en la resistencia o en la carga seguiría siendo negativo, como fue el caso. Vean este el primer cuadrante, vean este como el segundo cuadrante, como si estuviéramos en trigonometría. Este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Observen cómo los voltajes son iguales tanto para la compuerta como para la carga en el cuadrante ¿cuál? En el 1 y el 3. Ok. ¿Por qué? Porque tienen la misma polaridad, la compuerta tiene la misma polaridad que el MT2. A ver si lo dije bien. Tanto el cuadrante 1 como el 2 que me acaban de decir, que tienen los mismos voltajes, tienen la misma polaridad en el MT2 y en la compuerta, o sea, en ambos casos es positivo con respecto al MT1, o sea, en la parte de abajo. Ahí sí me cacharon, nadie se me perdió. Sí, creo Sí, que adelante. ahorita sí, todo claro. Ok, hasta ahí. Y les digo que el dispositivo, siendo así, si ya les dije de por sí que no es simétrico, pero aún así, yo utilizando voltajes como los acabo de poner en el primer y en el tercer cuadrante, el dispositivo funciona bien, y digo bien con comillas, con los dedos de comillitas, porque ya dije que no es simétrico, que le falla ahí por un 1.5, un volt o algo así, o sea, titilearía el foco por verlo así. Sin embargo, si lo trabajo en el cuadrante 2 y en el cuadrante 4, donde invierto las polaridades de los pulsos, sí puede funcionar, pero hay que cambiar las condiciones de operación. ¿Qué quiero decir? Que la corriente en la compuerta no va a ser la misma. ¿Qué tengo que hacer? Pues aumentar o disminuir la resistencia. Pero ¿cómo voy a aumentar y disminuir la corriente en la resistencia? Perdón, ¿cómo voy a aumentar o disminuir el valor de la resistencia si mi circuito ya lo hice ya? Y van a decir, ¿de qué resistencia me está hablando? Ahorita les digo. Voy a borrar poquito. De la fuente que tengo acá donde está la compuerta, acuérdense que aquí va una resistencia. ¿Sí? Ya le hice resistencia y aquí va la fuente. Aquí. Esa resistencia va aquí porque es la resistencia de compuerta que va a permitir que circule una corriente de compuerta. ¿Por qué? Pues porque tengo un voltaje de compuerta, lo que acabo ahorita de explicar de la polarización. Entonces, lo que va a pasar en el cuadrante 2 y el cuadrante 4, donde los voltajes son diferentes con respecto al MT1, o sea, estoy cambiando las polaridades de las fuentes. Ahí lo que va a pasar, déjenme abrirlo por acá para que me entiendan. Espérenme tantito, ¿no? No se me vayan de ahí. Para que no como que, ya sé que estoy divagando. Y luego, materias. Power. Triax. Este debe ser Triac. Excelente. Ahí les va. ¿Sí están viendo este datasheet? De un Triac que se llama 2N6342.
Ujú. Ok. Si se fijan aquí, dice que es un triac de 8 amperes de 200 a 800 volts. Es un modelo TO 220. ¿Sale? Y aquí lo mismo que ya vimos hace rato, que soporta 200 volts, 400, 600, 800, dependiendo del último numerito que está por aquí. La corriente RMS que soporta, bueno, se supone que este dice que hasta 8 amperes. Ujú. Puede soportar un transitorio de hasta 100, siempre y cuando no vuelva a ocurrir en corto tiempo. Y pues tiene una... Aquí siempre digo un corto tiempo porque no especifican cuánto tiempo tiene que volver a pasar para que pueda volver a ocurrir. Y luego acá, pues la tasa de fusión, que también ya habíamos visto que puede ser un punto de corriente alto, siempre y cuando no rebase el tiempo que está aquí del semiciclo. ¿Sale? Y otros datos ahí importantes. Pero fíjense que van a encontrar en la parte de aquí abajo. Aquí. Esto era lo que les quería evitar el dolor de cabeza. Aquí te está diciendo que le puedes poner voltaje positivo en la MT2, que es lo que acabo de explicar, y voltaje positivo a la compuerta. Sería el primer cuadrante. Puedes ponerle voltaje positivo al MT2, o sea, a la carga, y le puedes poner voltaje negativo a la compuerta, y también va a funcionar. Este es el tercer cuadrante, cuando es voltaje negativo a la MT2 y voltaje negativo a la compuerta. Y en el otro cuadrante, en el cuarto, tendrías voltaje negativo en el MT2 y voltaje positivo en la compuerta. Pero al ocurrir eso es lo que quiero que vean acá. Déjenme hacer más chiquita esta figura. Al hacer eso, se supone que las corrientes que lo disparan son diferentes, no son las mismas. ¿Sí? Entonces, pudiera ser que para dispararlo como un relevador de estado sólido sí funcione, sí va a jalar. Pero si ya lo quiero para controlar el ángulo de disparo y necesito ahí valores más específicos, tengo que considerar esta modificación o este cambio. Entonces no va a funcionar con los mismos valores en todos lados. O sea, me refiero en todas las configuraciones. Por eso les digo otra vez, MT2 con puerta positiva sería el cuadrante 1. ¿Sí? Sí, sí, incluso si se fijan aquí en el cuadrante 3, que es MT2 con compuerta negativa, también ya los valores cambiaron un poco aquí. Changos, es que no puedo apuntalar, pero bueno, aquí está el punto 1, diferente al punto 9, y sin embargo el otro sí es 2, con el 2 de arriba de aquí, ¿sí? Pero si trabajas ya con los cuadrantes este, 3 y 4, pues ya se te van a modificar estos valores, ya también se van a ver modificados. O sea, estos dos sí coincidiría el 3 y el 4 un poco, pero esos ya no coincidirían con el 1 y el 2. Entonces ahí vas a tener que estar jugando con la configuración en las resistencias, poniéndoles valores más chicos, más bajitos. Pero luego, ¿cuándo vas a tener tiempo de modificar los componentes tomando en cuenta que estás trabajando en pues señales alternas de 60 Hz? O sea, ni tiempo te da. Sí, o sea, lo que quiero hacer como que el énfasis de esto es que sí podría funcionar, pero va a estar muy desigual y si de por sí disparándolo bien, titileaba, ahora trabajando en los otros dos cuadrantes donde se cambian sus polaridades en las compuertas y el MT2 o MT1, pues va a estar peor. Por eso es que se recomienda que se trabaje solamente en el primero y en el tercer cuadrante. ¿Sí? ¿A qué me refiero con primero y tercer cuadrante? Donde la polaridad en su compuerta es positiva con respecto arriba al MT2 también, porque el que es su negativo es el MT1. Y en el cuadrante 3, donde el voltaje en la compuerta y el voltaje en la carga es negativo con respecto al MT1 por donde va a entrar. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿O todavía los tengo confundidos? ¿Podría regresarle en la imagen de la datasheet? Al datasheet. Al datasheet. Ahí está. Sí, pero bueno, es que ahí, por lo menos en este, Mm, los que tienen valores más similares son en donde M
MT2, bueno, donde son dos positivos y luego uno positivo y luego uno negativo. Que son diferentes, ¿verdad? Ajá. Y no en donde son los dos positivos y los dos negativos. Ujú. Bueno, sí, como para esa situación sí parecería como que conviene más trabajarlos en los cuadrantes desiguales. Pero ahorita incluso van a ver en las aplicaciones, si se fijan, así como están. Esto se hace así porque en realidad también, ahorita regreso a esta cosa. Si se fijan aquí, como yo lo expliqué, requerimos de dos fuentes, ¿cierto? Ujú. Y entonces la idea aquí va a ser que no estemos utilizando dos fuentes, porque si no, pues ¿de dónde sacas la otra o cómo le vas a hacer? Entonces, lo que se pretende o se trata de hacer aquí es que una sola fuente me dé la alimentación de los dos. ¿Cómo? Voy a borrar ya un poquito todo este tiradero. Si yo tengo la fuente, la carga aquí arriba, les digo que puede ir abajo, no importa dónde vaya, pero la pongo así para que se vea más fácil. Aquí está la alterna, por aquí ahorita va la línea y el neutro. Vamos a verlo así de esta forma. Y esta es la carga. De hecho lo puse al revés. La carga debió de haber ido acá abajo. Aquí. Es que a veces la ponen indistintamente, pero me gusta ponerla a mí así para que se pueda apreciar. Acá está la carga, RL, y aquí está la alimentación, línea y neutro. O sea, no tiene polaridad, pues, pero para indicar así las terminales. Entonces vamos a pensar en el semiciclo positivo y negativo. ¿Sí? ¿Estamos todos bien? Acuérdense que el MT1 es como si fuera el negativo del SCR, es el cátodo, y el MT2 es el ánodo. Y lo que hacen para disparar a esta maravilla sin poner otra fuente, pues es que ponen una resistencia aquí y la conectan aquí a la compuerta. ¿Qué va a pasar en este punto? Pues el voltaje es el mismo que va para cerrar el circuito hacia la carga, ¿sí? Va a ser positivo y sin embargo también es positivo a través de esto hacia la compuerta, porque el lado negativo, el del neutro, sigue estando aquí abajo. Entonces, con una sola misma resistencia, yo estoy encendiéndolo y pues va a funcionar. Sin embargo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el semiciclo cuando esto se invierte? Positivo, digo negativo, positivo, que ahora como que la línea es el neutro y el neutro es la línea. O sea, le cambio la polaridad. ¿Sí? Lo que va a pasar aquí, en ese momento, es que la tensión de entrada es negativa aquí. A ver si me van cachando. Es negativa aquí, porque así viene negativa desde la fuente arriba, porque es positivo hacia acá abajo, porque pues ahí por eso cambié la polaridad de la fuente. Y de esa misma negativa, estoy tomando energía para la compuerta. O sea, estoy poniéndole negativo al MT2 y estoy poniéndole negativo a la compuerta, porque el positivo está en ambos casos, en este caso, está acá abajo el positivo. ¿Sí se vio? Ujú, nada más cambia de sentido. Ajá, nada más cambió de sentido. Entre Pero en gate ese, y MT1. adelante. Así nada más la corriente entre gate y MT1 cambia de sentido, pero pues igual tiende a ir para allá. Ujú. Pero bueno, en este caso, si se fijan, con la misma fuente alimenté el TRIAC y lo que ocurrió ahí fue que le entró polaridad positiva por arriba hacia abajo y le entra polaridad positiva también de arriba hacia la compuerta. Y cuando se invierte la polaridad, porque estamos en el otro semiciclo, le entra ahora sí como que el negativo de arriba hacia abajo, pero también le entra negativo de la compuerta hacia el MT1. Por eso les digo, el MT1 es como la tierra o el cátodo del SCR. Y ahí estaríamos trabajando con este arreglo, estaríamos trabajando en el primero y en el tercer cuadrante.
porque les haría positivo y positivo, y luego negativo y negativo. ¿Sí? ¿Más o menos? Yo sé como que mete ruido ese, por eso a veces no lo pongo mucho y no me metía mucho en ello para que no generara ruido, pero luego hubo una vez que me dijo pues un alumno, profe, pero es que yo sé que sí funcionan los 4 cuadrantes. Sí funcionan, pero no son iguales o no son las mismas, ¿cómo se llama? Las mismas condiciones. Entonces, si de por sí estando en la misma polaridad titilea, pues ahora se supone que cuando estás trabajando en los otros cuadrantes titilea más o cambian pues sus condiciones de operación. Pero creo que nada más afecta mucho cuando le estamos metiendo una señal alterna en el gate, porque ahí el voltaje varía con el tiempo hasta que llega al punto en donde se activa. Y si le metemos una señal cuadrada, por ejemplo, un tipo de... Sí, una señal cuadrada, si sobrepasa de eso, pues Ujú. como el transitorio es muy pequeño de la señal cuadrada, o sea, sube muy rápido, entonces no afectaría en el ángulo. Ok, pero como lo acaba, casi le diste al clavo, como lo vas a usar en cosas o en aplicaciones con alterne, ese es el bemol. Pues sí, O sí, la sea, aplicación es así. sí, o sea, por eso te digo que como su aplicación es usarlos en esto del alterne, difícilmente van a estarlo polarizando como yo lo acabo de explicar, o sea, de ponerle una batería positiva acá y luego negativa acá, porque acuérdense que esta maravilla pues no es como que para a trabajar en directa, es para trabajar en alterna y está regulando cada medio semiciclo. Entonces ahí la onda es ver cómo te apoyas de la misma alimentación para dispararlo sin que tengas que ponerle otra fuente. Ahí está el dolor de cabeza de estos. Y digo dolor de cabeza porque es un decir, ¿eh? No quiere decir que sean tan difíciles, pero sí funcionan, pues. Entonces, en esta práctica lo van a poder observar aquí. Este, Van a poder observar cuando le quiten el diac. Cuando le quiten el diac y le muevan el ángulo de disparo hasta casi la orilla, cuando están en la parte más baja, ahí es cuando van a ver que titilea el foco. A ver, otra vez repito. Cuando hagan esta práctica, cuando hagan esta práctica y estén en la parte más chiquita, o sea, bueno, más bien cuando su alfa sea muy grandota, ¿sí? ¿Se acuerdan de alfa? Que se supone que es así, es el ángulo de disparo. Cuando su alfa sea muy grande, cuando su alfa llegue a ser como de 160 grados, 170 grados, casi llegando a los 180, como este pedacito ya es muy chiquito, sin el diac, precisamente el foco va a titilear, ¿sí? Y con el diac, pues en teoría no debería de titilear, a pesar de que tenemos el alfa en 160, 170. Ahora, si esto lo metemos otra vez repito, en un Dremel, en una resistencia que va a calentar agua por 2 horas, 3 horas, la verdad es que ni lo vamos a notar, ¿sale? Pero si algún día ustedes quieren controlar la iluminación en alguna aplicación y quieren empezar con un voltaje chiquito, porque esto sería un voltaje chiquito, a un voltaje grande, o sea, cuando ya dejan pasar toda la señal, entonces cuando empiecen, las luces parpadearían. Hasta que le dejas ir toda la señal, pues entonces la luz sí prendería chido en todo el semiciclo. Y entonces se los comento porque para algunas cosas van a ver que funciona bien y para otras va a pasar que no trabaja chido. Y van a decir, algo le tengo que hacer para arreglarlo. Pues no hay mucho donde le puedas modificar. O sea, si no usas un DIAC, no le vas a quitar el titileo. Y ahorita con lo que les acabo de decir, no trabaja igual y aparte pues no vas a utilizar una fuente para la alimentación, perdón, para la carga y otra fuente para la compuerta. O sea, la idea es que utilices una misma alimentación. Si te fijas ahora sí, como que ya empieza a tener sentido acá arriba, que entra la señal. Déjenme quitar todo. Que entra por aquí el positivo del semiciclo. Acá está el negativo. Entonces, pues va a entrar por aquí y va a cerrar la carga. El foco va a prender o el motor va a girar. ¿Sí? Porque entró positivo aquí y por aquí va a entrar también positivo. Va a decir, ¿y los capacitores? Bueno, los capacitores hacen un trabajo de retrasar la señal, mantienen la señal prendida un poco más de tiempo
para que ustedes puedan controlar el ángulo de disparo, que ya lo había mencionado. ¿Sí? Pero después, cuando se invierte, pues pasa algo parecido. Cuando se invierte esta maravilla, se vuelve negativo y se hace positivo. Pues lo que va a pasar ahora es que, no sé si les mete ruido que les diga que el positivo se va por aquí abajo y regresa a la carga así. Yo en este caso lo tomaría al revés para que no me meta ruido a mí. Metería que la señal entra por aquí, pero ahora entra negativa. Y también entra por aquí hacia la carga y también entra negativa. ¿Sale? Para llegar hacia la alimentación de este lado que es la positiva. Pero entonces, pues este lado es negativo, acá es negativo, aquí es negativo, acá es negativo. Y acuérdense que este es MT2 y este es MT1. ¿Sí? Entonces siempre le está llegando la polaridad en la misma dirección. Positiva y positiva, negativa y negativa. O sea que estoy trabajando en el primero y tercer cuadrante. Ahorita van a ver un arreglo donde le ponen resistencias para que trabajen los demás cuadrantes también. O sea, tampoco es la gran dificultad, pero bueno, les tengo que explicar los bemoles de este componente. Bueno, ahora sí aquí. Ahora sí, cuando yo pongo en on mi opto, aquí se prende el opto y lo que va a pasar es que este se prende aquí. Pues otra vez vamos a poner la alimentación, aquí está. La alimentación va a ir por aquí y va a entrar positivo acá y de ahí se va a desviar, va a pasar por el optotriac. Entonces, pues es positiva también la compuerta con respecto al MT1. ¿Sí? Y cuando entra negativa, voy a invertirle la polaridad. Y cuando entra negativa y positiva, si lo quieren ver así, es que sí, como que les va a meter ruido porque van a decir, de aquí sale positiva, sí va así, va hacia la carga, va a llegar positivo aquí, y entonces va a entrar positivo por aquí, va a entrar positivo por ahí, y como que en ese mismo punto, perdón, aquí, positivo a la carga, si se fijan aquí entra positivo a la carga, o bueno, pasa por el triac positivo, y también entra positivo aquí a la compuerta, y pues ya se dispara, estando positiva y positiva, o sea, invertida pues, negativa o negativa. O sea, si entrara negativa por acá arriba, entraría negativo aquí, y también entraría negativo acá en el MT2, negativo acá. Porque aquí abajo, en lugar de ser tierra, pues sería como que el positivo. ¿Sí? O sea, lo que estaríamos garantizando es que se encienda o se active más simétricamente. Por eso le ponen esta otra resistencia aquí. Y si se fijan, esta, pues es del mismo valor que esta. O sea, antes no la tenía en el arreglo que vimos acá. ¿Sí? Porque aquí nada más expliqué así cómo se activa. Pero ahorita lo van a ver en acción. Denme chance de pasar a la siguiente lámina y ahorita regreso en esta por si hay dudas. En la misma, dan otros valores para este mock, que es el mismo. Ahorita explico lo del detector. Ah, bueno, ya lo dije que es como si fuera el DIAC. Entonces, por eso les dije que me buscaran el mock 3011, porque el 3011 no tiene este detector de cruce por cero. Ese mock está así, y parecería como que chafita. Ah, bueno, perdón, es aquí, porque es la señal que va en el de aquí arriba. Va a decir, pues entonces es más chafita. Sí, pero esa chafita, o el ser chafita, te da una ventaja. Si quieren controlar el ángulo de disparo, en este no podrían, porque como tiene el cruce por cero, él lo va a tratar de prender en el cruce por cero, como si fuera un DIAC.
Y si yo lo que quiero es disparar al triac en medio, en alfa igual a 90 grados, igual a 180, pues este no me va a ayudar. Necesito el que no trae el detector de cruce por cero. Entonces van a decir, ¿y entonces para qué me sirve este? Para utilizarlo como relevador de estado sólido, para prender o apagar una lámpara. Así nada más. ¿Quién va a decidir cuándo se prende y se apaga? Pues mi sistema digital. ¿Sí? Miren, aquí hay aplicaciones. Déjenme, me voy a mover tantito una y ahorita me regreso a esta. Aquí. Se fijan, aquí está otra vez el MOC 3041 con detector de cruce por cero. Llega la señal. Este se activa. Esta resistencia es para limitar la compuerta, como ahorita lo expliqué un poquito. Y a la hora que se activa lo que hace es que se activa un contactor. Y a la hora que se activa ese contactor, como cambia de polaridad las terminales del relevador, me activa o me desactiva cargas. ¿Sí? Por eso dice control de relevador de potencia. Otra aplicación de él, otra vez le pongo acá un Arduino, algo digital, lo que yo quiera. Le pongo aquí una compuerta de protección, no sé para qué, pero se puede poner. O pues sí, se supone que esto niega, porque es un 7400, es una negadora, ¿no? Si no mal recuerdo. O es una multiplicación. Ya no me acuerdo si la 00 era multiplicada o negada. Pero bueno, al final pues nada más es una compuerta. Pero la señal que venga de aquí va a hacer algo aquí y finalmente esa señal pues va a entrar aquí. De hecho, si se fijan, siempre el voltaje está metido aquí. Más bien hasta que no funcione esto como el 0 o el 1, pues se enciende el MOC que está de este lado. O sea, perdón, el LED que está de este lado. Entonces, pues ya, dependiendo de la lógica de control, si es negada o si es no negada, pues ya, se va a prender aquí. Si se fijan aquí, la resistencia que ponen aquí es más chiquita, pero nada más le pusieron una. Y acá es un poquito más grande. Pero ¿por qué? La carga acá es inductiva, la carga acá es resistiva. Y aquí estaría haciendo falta el snoober. O sea, aquí no está tan completo el circuito. Pero pues sí, más o menos es lo que quiero que más o menos vean, que yo puedo controlar cargas que se prenden, se apagan a voluntad. En esta hay motores de alterna, como el de la bomba de la casa, que siempre va a girar en una dirección. Pero aquellos de ustedes que tengan una puerta eléctrica en casa, de las que prenden y se apagan cuando reciben un pulso del control, lo que hace es que el control activa un relevador y la energía pasa así por uno de los devanados hacia acá. ¿Sí? Y este circuito que está aquí RC no es el del snoober. Ese circuito RC, bueno, no, sí, ahí sí es el del snoober, perdón, ahí sí es el snoober. Ahí sí es el snoober completamente. Pero es que también hay arreglos con capacitores donde tienen, perdón, hay arreglos con motores donde tienen capacitores para revertir la dirección del motor. Entonces aquí me está faltando que aquí debería de traer un capacitor, el motor, no el relevador. Digo, no el snoober. Pero bueno, el chiste sería que cuando yo mando una señal se activa este devanado y giraría el motor en un sentido. Cuando le mandas la señal de que cambie el giro, de que cierre la puerta, lo que haces es que se activa este relevador y la energía va por este lado. Perdón, pues ya se cambia el giro del motor. Otra aplicación que pueden encontrar es, por ejemplo, un motor trifásico, no muy grande, obviamente. Digo no muy grande de no mucho caballaje, porque pues, si no, mejor utilizo otra vez un contactor. Estoy queriendo borrar esta raya, pero a ver si aquí lo puedo hacer. Ahí está. Aquí. Si yo activo estos triacs, como si fueran relevadores de estado sólido, el motor giraría en un sentido. ¿Sí? Sin embargo, les digo que aquí nos está faltando el snoober para protegerlo. Acá yo puedo hacer un driver que no controle la velocidad, pero que controle la dirección. Se fijan aquí, entra la línea 1 aquí, 2, 3. En este otro circuito, entra la línea 1 siempre al mismo lugar, la 2 entra aquí derecho, la 3 entra aquí,
pero cuando cambio y desactivo los dos optos que están ahí, o sea, estos de aquí, fíjense bien cómo la 2 ahora se va por acá y entraría por aquí. Y en cambio la 3 ahora se va por acá, brincaría hasta acá y se cruzan. ¿Sí? Cuando se prende este con este. Y si quiero cambio de dirección, los apago y ahora prendo estos dos. Y automáticamente la energía pasa así. Y si se fijan ahora hacia esto sí les pusieron los snoover. Aquí están. ¡Ah! Y aquí. Sé que voy un poquito rápido, pero es que creo que ya se me va a acabar el tiempo. ¿Sí los ven? Ahí sí, ahora sí los pusieron. Pero con este circuito yo puedo cambiarle el giro a un motor de inducción. No la velocidad, nada más el sentido. En este, pues sí, bórrate todo. Aquí. En este, pues sí, nada más sería aprender. Aquí le está faltando el snoover, pero este sería para aprender y apagar nada más. Este es cambio de giro. Y ya hasta ya no lo voy a correr porque les quería preguntar algo de ese circuito, pero ya el tiempo me va a comer. Mejor me regreso ahorita un poquito. ¿Alguna duda por algo que no haya quedado claro de por aquí? Yo iba a preguntar que la práctica de los SCRs es para el jueves. La práctica del SCR es para el jueves, la que hicimos de esta forma, la que tiene este aspecto. Esta. Ujú. La que tiene este aspecto es del SCR sí es para el jueves. Pero la que necesito que vayan trabajando para la siguiente semana es esta. Miren, me voy a adelantar un poquito. En teoría, ahorita me regreso aquí. Esto era lo que necesitaba que empezaran a construir para la siguiente semana. Aquí lo pintan bien bonito, les pintan un rectificador ahí con un autoacoplador para hacer el detector de cruce por ceros y esa señal la meten al Arduino. Y pues como detecta el cruce por cero, le avisa al Arduino, el Arduino sabe que acaba de pasar por ahí y entonces pues ella sabe en qué momento va a disparar el MOC 3020 que está del otro lado, que si se fijan es un MOC como el 3011 sin detector de cruce por cero, porque precisamente quiero controlar yo el ángulo de disparo y con eso disparo ese foquito y el potenciómetro que está ahí pues es la referencia que va a hacer que alfa tarde más o tarde menos. Yo se los quise poner ahorita este ejemplo que encontré así en internet ilustrativo, como para que se den una idea de lo que en realidad pues van a hacer con su proyecto. Porque esta que están viendo aquí lo van a implementar, pero van a ver que si lo implementan así tal cual, van a tener el problema que les dije que introduce este detector de cruce por cero con opto, que cuando pasa por el cero, en realidad el cruce lo hace tantito antes y tantito después. Entonces, pues lo que quiero es que ustedes vayan viendo. Y si sí les funciona, pues ¿cómo se dice? Ya jodieron, porque pues no van a tener que ser el de los operacionales. Pero si ven que no les da y no pueden controlar todo el pulso, pues van a tener que cambiar a lo que yo les comenté, de usar los OPAMs. Pero entonces, lo que quiero que vayan pensando para la siguiente semana, o que al menos tuvieran, sería esta parte, trabajar el detector de cruce por cero. Ahí, disculpe mi pregunta, pero ¿alguien de ustedes tiene de estos, como osciloscopios de computadora, de esos que venden que se conectan al puerto USB? ¿Cómo les llaman? Digital Analyzer, algo así. El Analog Discovery creo que se llama. Algo así, ajá. Bueno, pregunto si alguien lo tiene porque pues les haría un parote y podrían estar viendo la señal. La otra es que lo hagan simulado. Y si les queda en la simulación, o sea, hacen todo esto simulado, obviamente en Proteus, que crean o
se cercioren que está jalando al centavo, para que entonces después cuando le agreguemos la segunda etapa, la de la lámpara y el OptoTriac, pues ustedes controlen el pulso, pero aquí pues es creer que su implementación de la simulación está correcta, porque pues no tenemos ese osciloscopio o ese analizador, que al final del día van a decir, pero pues eso es para 15 volts, 20 volts, pues sí, porque nada más van a revisar aquí y van a revisar acá, ¿sí? O sea, no ocupan revisar ni antes de la alterna ni después de la alterna. De esa forma no se me exponen ustedes. ¿Sale? Entonces, pues si no lo tenemos, va a ser mucho de echarle a la simulación y confiar que sí está bien. Y es que les digo, porque esto ya después vamos a reemplazar toda esta parte. Esto se va a mover, se va a mover y vamos a hacer lo de los SCRs. Porque entonces la carga de esto va a ser un motor. Pero aquí en lugar de venir un triac, pues van a venir SCRs para rectificar la señal. ¿Sí? ¿Más o menos? Ok, en resumen, para este fin de semana tendría que venir lo de los SCRs, que todavía me está pendiente por ahí si no terminaron. Y pues también en esta semana implementar esta. ¿La pasé? Esta. Mañana la simulamos. Y pues lo que yo esperaría es que en estos días ustedes vean aquí un foquito prendiendo, o sea, para la otra semana. Y para la otra semana también es que al menos vayan empezando, por lo menos ya empiecen a hacer algo en esto, del detector de cruce por cero, aquí. Simúlenlo o traten de hacerlo real y cargarlo y con un LED ver que prenda o algo, no sé, allí tendrían que echarle un poquito de ingenio. O si tienen el analyzer, pues ya más fácil para ustedes. Pueden ver el cruce por cero y ver si está disparando el otro lado a tiempo. O sea, lo que verían ustedes, en lugar de semiciclos negativos, verían un pulso, por ejemplo, acá el detector de cruce por cero, y acá el pulso de detector de cero, detector de cruce por cero, y acá verían el pulso de la señal. Y este pulso se movería de posición con respecto a alfa, o sea, si tú haces que el alfa dure más o dure menos. Más o menos, ahora sí, ¿se entendió? Porque esto, les digo, lo van a ocupar para disparar a los SCRs y que muevan su motor. Bueno, ya, no quiero quitarles más rato. ¿Duda? Profe, entonces eso sí puede salir o cómo? No, o sea, no es de que pueda, tiene que salir. No, pero o sea, ya ve que nos digo que luego es como, no es como exacto el cruce Ah, por... ya, el del cruce por cero, ¿verdad? Les digo, yo en mi experiencia, yo no lo usaría. Yo haría el de los OPAMs. Ok. Pero, o sea, hay gente que les digo hagan los OPAMs y me ignoran, por decirlo suavemente, y tratan de hacerlo con esto. El problema de hacerlo con es que a le vas a tener que invertir un poco más de programación para que entonces cuando ocurra esto, tú le quites ese slash o ese que no ocurre exactamente en el cruce por cero y con programación le quitas o le agregas milisegundos o fracciones de segundo para tratar de llegar al cero. Eso es lo que han intentado varios. No lo han logrado en la mayoría de las ocasiones, o si no es que no lo han logrado, y terminan rindiéndose y me lo entregan así y les tengo que descontar puntos, porque no hacen que la luz se controle bien, sino que la hacen titilear. Eso es lo que no quiero. Y en el caso del motor, lo que va a pasar es que el motor se acelera. Cuando está así, no sé por qué se les dispara y el motor se baja y se acelera.
porque no lo controlan bien. Entonces, pues bueno, si quieren intentarlo, adelante. Yo no lo recomiendo. Ok, profe. ¿Sale? O Sí. bueno, pudiera ser que aquí sí funcione, así como está, porque yo no veo que le metan ahí al transistor, porque ¿se acuerdan el otro detector de cruce por cero que les mostré? Llevaba un transistor. Entonces, así como lo estoy viendo en este, porque este lo agarré de internet y lo puse para mostrarles a ustedes la idea, pruébenlo. La verdad es que pruébenlo. Pero les digo, yo cuando veo que hacen esas cosas con los optos, y el problema de perdón que me cambie el tema, el problema de es que cuando hace el pulso así, el pulso se queda arriba todo el semiciclo, porque se supone que el pulso se prende aquí cuando esta cosa se prende, y en teoría pues se va a prender en todo el semiciclo. Entonces lo ideal es que nada más se levantara y se apagara para que así sepa tu micro que aquí corre la interrupción, y como ya se apagó, pues hasta que no llegue el otro, se activa la siguiente interrupción y otra vez tienes para meter tu alfa. Yo lo haría así, les digo, pero ahora sí que depende de su tiempo y disposición. Pues yo creo que para que se funcione, lo que tendríamos que tener es que bien medido el tiempo de error que tenemos, y pues está difícil ahorita medirlo. Ajá, así es. Bueno, ¿algún otro comentario ya para no demorarlos? Profe, mencionó que esta práctica hace rato, bueno, hace unos momentos mencionó que para el fin de semana. Entonces, No, ya, para el fin de semana, es la de los SCRs. Para esta semana tendría que ya la del SCR y esta. o sea, también para esta tenemos el fin de semana y no solo hasta el jueves. Sí, bueno, pues les voy a dar hasta el fin de semana las dos. Es que en teoría la del SCR ya tendría que haber quedado en estos días, por eso se supone que hasta el jueves tendrían para el SCR y el siguiente fin de semana, o sea, este sábado, por ahí, mandarme esta también. Pero entonces, si quieren el sábado, mándenme las dos, pero que ya esté funcionando, aunque funcione a medios chiles, porque ya hablamos de eso, que el SCR no funciona bien, pero que se ve ahí como que prendió el foquito. Me mandan fotos del SCR, me mandan la evidencia de esta. Mañana la vamos a simular, pero la van a implementar. ¿Sale? Entonces, pues también pueden ir como que ahí ganándole tiempo o algo, no sé. Y es que la quiero simular, pues para que vean lo que pasa, que la señal se come igual que en el SCR. Pero quiero que la vean funcionando en físico para que vean cómo es que sí, en realidad el voltaje cambia, la corriente en la carga cambia, por ende brilla más o brilla menos, un motor correría más o correría menos. ¿Sí? Eso sería para este fin de semana. Para la siguiente, o sea, como para el martes, lo que esperaría es que ya tengan al menos, de alguna forma jalando el detector de cruce por cero. ¿Sí? Y pues bueno, que, que ya la tarjetita, el Arduino, PIC, lo que ustedes gusten usar, no tengo yo problema por tarjetas. Lo que gusten usar, pues ya también a la salida mandar un pulsito en función de la alfa que ustedes quieren. Y estamos hablando como que de hoy en 8, por lo menos ya empezaron a armar eso. Porque si no les digo así como que le metan un poco de prisa, esto lo van dejando, y como va a ser la base para su proyecto, no lo van a acabar. Entonces, cuando ya tengan el cruce por cero, lo siguiente va a ser hacer esto que están viendo aquí. Déjame borrar ya. Este dimmer, así como lo están viendo así, casi casi eso es lo que van a hacer como otra práctica para que lo vean jalando. O sea, cruce por cero, el tiempo, y prendo mi foquito cuando yo quiero. Pero ya una vez que tienen esto armado aquí, eso lo vamos a llevar a los SCRs como parte del proyecto del primer parcial. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. Bueno. ¿Alguna otra?